al libro de Mateo, capítulo 24. Durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos atómicos se preocupó de que la gente no se diera cuenta de lo cerca que estábamos de la destrucción mundial debido a las tecnologías creadas por el hombre. Así que crearon lo que se llama el reloj del juicio final. Esta es una fotografía reciente y esto es una fotografía que representa el tiempo que vivimos, qué tan cerca estamos de la destrucción. Por muchos tiempos el minuto estuvo 20 minutos de medianoche y en el 2020, después de la pandemia y todo, lo pusieron a 100 segundos de la medianoche. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es estamos cerca de la posibilidad del final. Estoy usando esto porque en el texto que vamos a leer, Dios tiene un reloj. Es un reloj profético que el mundo puede ver, que cerca estamos del final. Y Dios, el Dios profético de Dios es la nación de Israel. Quiero predicar acerca de Israel, el reloj profético de Dios, Mateo 24, 32 al 35. Aprende esta parábola de la higuera. Cuando su rama ya está tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Os aseguro que esta generación no pasará hasta que todo esto ocurra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Israel, el reloj profético de Dios. Vamos a hablar acerca del centro de la tierra. Los propósitos de Dios en la tierra giran en torno de la nación de Israel, un pueblo específico en una locación específica. Génesis 17, 7 y 8 dice: y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones como un pacto eterno para ser Dios para ti y tu descendencia después de ti. También te doy a ti, a tus descendientes después de ti, la tierra en que eres extranjero, toda la tierra de Canaán como posesión eterna, y seré su Dios. En la escritura Dios dice: yo voy a hacer un pacto con el pueblo que se les llama judíos. El pueblo judío dice: este es un pacto eterno. Lo que quiere decir es de que nunca va a ser reformado. Este es un pueblo y un pueblo que vive en la ciudad de Jerusalén. Nehemías 1:9: los reuniré allí y los traeré al lugar que he elegido como morada de mi nombre. Este está hablando acerca de la ciudad de Jerusalén. Un nombre en la Biblia es igual al carácter y habla acerca de quién es la persona. Y Dios dice: yo he escogido un lugar específico en la tierra y un pueblo específico. Los judíos no son mejor que nadie, pero Dios dice: ellos son un punto de referencia. Cuando tú ves los judíos, tú ves quién soy yo por medio de un pueblo específico, en un pueblo específico, en una ciudad específica. Esa es la voluntad de Dios. Acorde de Dios, Israel es el centro de los propósitos de Dios en la tierra. Escúchame, tú no vas a leer en el periódico de otros. ¿Por qué es de que esta nación de Israel salen las noticias todos los días? ¿Por qué? Porque acorde a Dios esto es el centro de los propósitos de Dios en la tierra. Yo prediqué tiempo atrás acerca del levantamiento y la caída del oso. Yo hablé de Ezequiel 38, la batalla final que va a venir en la nación de Israel. La descripción ahí, Dios describe a todas las naciones en relación con Israel en el centro, porque es como Dios lo ve. Escúchame, otras naciones están en la Biblia, pero solo en relación con Israel. Acorde a Dios, todas las otras naciones están en la Biblia, simplemente tienen dos razones por estar ahí. Son aliados o enemigos de Israel. Porque Israel es el punto de referente. Estados Unidos no es el centro de la profecía bíblica y los propósitos de Dios. Yo amo a Estados Unidos
y es difícil encontrar a Estados Unidos en la Biblia porque Estados Unidos no está en el centro, Alemania no está, Inglaterra no está en el centro, China no está en el centro de la profecía de Dios. En la tierra es la nación de Israel. Así que si esto es verdad, el problema es que hay un gran error que algunos de los cristianos creen, y esto es que Dios ha reemplazado a la nación de Israel. Esto se le llama la teología de reemplazo. Números de varios predicadores creen esto, iglesias creen esto. Ellos creen que Israel, el pueblo judío, y la tierra de los judíos ha sido reemplazada por la iglesia cristiánica en los propósitos de Dios. Bueno, los que ellos creen que el pueblo judío ya no son un pueblo elegido, como Dios dice. Ahora ellos dicen, los judíos no son diferentes de ningún otro grupo de personas en el mundo, y eso es una creencia que ellos tienen. Algunos que creen la teología de reemplazo nunca va a hablar de Israel, ellos siempre va a hablar de los palestinos, porque ellos creen que los árabes tienen más derecho a la tierra que los judíos, y eso está absolutamente en contra de la Biblia. El problema con creer que Dios ha reemplazado a Israel es que cuando tú ves esto como si la iglesia reemplaza a Israel, tú no puedes entender la profecía bíblica. Tú vas a venir a conclusiones erróneas. Mucha de la profecía bíblica está alrededor del juicio. Usa palabras como la tribulación, el día del Señor, el día de la tribulación de Jacobo. Y la pregunta es, en los últimos 7 años de juicio, ¿quién va a estar ahí? Eso es una pregunta muy importante. Si tú crees que la iglesia es Israel, tú vas a leer en este tiempo de los problemas de Jacob y la tribulación, y tú dices, sí, nosotros vamos a estar ahí, porque mira, la escritura habla del pueblo de Dios estando ahí en la 7 años de tribulación. Así que hay cristianos que creen esto. No vamos a ir al cielo y al 3 años y medio y después vamos a bajar, pero tú no entiendes. Todas esas escrituras no están hablando acerca de nosotros, están hablando acerca de Israel. Los judíos son aquellos que van a estar aquí durante ese tiempo. El texto que nosotros empezamos a leer es una escritura de tiempo. Y el punto de Jesús decir esas palabras, Cristo Jesús dijo, tú puedes marcar el tiempo del final. Tú puedes saber que el final se acerca. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Mira, Israel. Nosotros leemos acerca de la higuera y voy a explicar, eso es Israel. Si tú crees que la higuera es la iglesia, tú puedes entender que la iglesia está en todo el mundo. ¿Dónde tú vas a mirar entonces para entender? Si él dice, mira la higuera para entender qué tan cerca estamos. El fig tree, ¿dónde? ¿En Libia? ¿Angola? ¿Dónde ves? La iglesia está en todo el mundo. ¿A quién vas a voltear a mirar? ¿Qué es lo distinto acerca de ellos? Pero si es una nación, entonces nuestro texto tiene sentido. Una nación, la población de Israel es un poco más de 9.2 millones y es una área muy pequeña. Toda la nación es 290 millas de punto a punto y simplemente 85 millas de ancho. Yo pienso que cada estado de Estados Unidos es más grande que Israel, pero el punto de este pequeño lugar, Dios dice, tú puedes enfocarte en este único lugar, pequeño lugar, y tú puedes aprender acerca del tiempo y puedes ver lo que Dios está haciendo en la tierra. Para entender la profecía, tú tienes que entender que Dios se mueve en tiempos. Una palabra teológica y que se oye bien se llama dispensación. Lo que quiere decir es que Dios opera en diferentes formas, en diferentes tiempos o en diferentes tiempos, marcos de tiempo.
No es que Dios cambia su carácter, no se levanta en la mañana y dice, creo que voy a ser diferente hoy. Él no cambia su carácter, él simplemente quiere decir que en tiempos Él se enfatiza en diferentes partes de su carácter y propósito. Nosotros leemos en Génesis 17, pero sabemos eso, que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el pueblo y en la ciudad, y eso continúa, y Él lo hizo por cientos de años. Dios estaba trabajando por medio de los judíos en un pueblo y en una ciudad. Pero entonces su desobediencia a Dios, por eso es de que algunos cristianos creen que han sido el reemplazo, porque la desobediencia a Dios, el rechazo de Cristo Jesús trajo juicio. Su nación y su ciudad de Jerusalén fue destruida y ellos fueron dispersados en toda la tierra, dispersos toda la tierra por más de 1900 años. Así que el énfasis de Dios cambió. Era para los judíos por cientos de años y ahora Dios cambia su énfasis a los gentiles, a los que no son judíos. Por eso es que los gentiles quiere decir a aquellos que no son judíos. Hechos 13:46. Pablo y Bernabé, escúchame, esos son judíos, se levantaron y dijeron, están predicando a los judíos, era necesario que os hablara primeramente la palabra de Dios, hablando a los judíos, pero como la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí que nos dirigimos a los gentiles. Ahora fue un punto en tiempo que el énfasis de Dios cambió. No quiere decir que Él ya se dio por vencido en los gentiles o en los judíos, pero de ese momento Dios ha estado enfatizando su obra en los gentiles o en los que no son judíos. Nosotros llamamos esto la era de la iglesia o la dispensación o el cuadro de tiempo de los gentiles. Nosotros estamos viviendo en el tiempo, en la dispensación de los gentiles en este punto de tiempo, momento. Pero es algo muy importante que tú entiendas, es que el tiempo de los gentiles va a llegar a su final. No va a continuar hasta el final. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas sabios en vuestra propia opinión, que la ceguera en parte ha sucedido a Israel hasta que haya. Es una palabra que habla de tiempo. Los judíos están ciegos hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que Dios está diciendo aquí, va a haber un tiempo cuando su énfasis cambie de los gentiles de regreso al pacto que Él hizo con Israel y los judíos. Vamos a hablar segundamente acerca de la puesta en marcha del reloj. En nuestro texto habla de un único acontecimiento que pone en marcha el reloj profético de Dios. El texto que leímos, Dios dice como el reloj, Dios dice, tú puedes ver mi reloj y tú puedes saber qué tan cerca estamos del final. Y en nuestro texto nos está diciendo cuando el reloj empieza a avanzar para el final, es el regreso de Israel a su pueblo y el establecimiento de la nación de el pueblo de Israel. Mateo 24:32-33. Aprende esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas ya están tiernas y echan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca? El juicio que he estado hablando está en la puerta. La higuera en la Biblia está usado como significado de la nación de Israel. Esa es la higuera. De hecho, aún en la nación hebrea tienen la estrella de David y tienen la higuera como un símbolo de su nación. La razón por la que el texto que nosotros leemos es tan significante es porque la nación de Israel fue completamente destruida en el 1930, en 134, Adriano, un comandante romano, él destruyó completamente
la ciudad de Jerusalén. Y él dispersó a todos los judíos. No podían vivir en Israel, así que los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Tú escuchas el término y el término es diáspora. Ese es el punto de tiempo. Fue cuando los judíos no estaban viviendo en Israel más. Ellos vivieron donde sea. Vivían en Miami también. ¿Por qué? Porque partemente fueron dispersos en todo el mundo. Su nación no existió. No existía. Y su nación fue conquistada por muchas naciones por medio de sus batallas, y los musulmanes tomaron Israel en el año 1517 y reinaron por muchos años. En el 1914 la Primera Guerra Mundial estalló y ahora había una gran cantidad de hacer pólvora de cordita. Inglaterra no lo podía hacer. Un científico judío llamado Chaim Weizmann inventó la forma de crear pólvora sintética y no escogió hacer dinero, sino dio ese proceso a Inglaterra y los ayudó en la guerra. Y en gratitud, el señor Lord Balfour escribió una carta a Lord Rothschild diciendo que verían con buenos ojos a los judíos volver a la tierra de Israel para construir una nación. Los británicos capturaron Jerusalén en 1917 y terminaron con el reinado musulmán. Ellos fueron capaces de determinar qué pasaba ahí y fue lo que fue llamado la Declaración de Balfour. Balfour estaba diciendo en esta carta que él quería que hubiera un pueblo para el pueblo judío. Eso fue por gratitud. Israel no existió como nación por más de 1900 años. Nunca hubo una nación en la historia que haya dejado de existir y de ahí se reformara y volviera a ser nación. Eso nunca ha pasado en la historia, pero en mayo 14 de 1948 un hombre británico sobre Palestina y el Consejo del Pueblo Judío proclamaron el Estado de Israel y ellos vinieron a ser una nación. Isaías 66:8 profetiza acerca de eso. Cientos de años antes dijo que pasaría así como nadie ha visto jamás un país comenzar en un día. Nadie ha oído hablar de una nación que comience en un momento, pero Jerusalén dará a luz a sus hijos tan pronto como sienta dolores de parto. El día que los judíos recuperaron su nación, el reloj profético de Dios empezó a correr. Es lo que están diciendo. Tú quieres saber cuándo el reloj empezó a avanzar para el final. Mayo 14, 1948. La higuera, esa es la nación de Israel. Dios quiere que nosotros podamos ver esto. ¿Por qué Dios quiere que nosotros veamos esto? Ocurrir delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Número uno, porque nos muestra que Dios está en control del mundo. Muchos de ustedes están estresados acerca del mundo ahora. Muchos de ustedes están estresados de quién está en poder. ¿Cómo nosotros podemos sobrevivir con este hombre en poder? Porque Joe Biden no está en control, por eso las Naciones Unidas no están en control, por eso podemos sobrevivir. Si Dios es tan inteligente que cientos de años atrás pudo decirnos que la nación de Israel se iba a formar, aparentemente Él no está preocupado acerca de la inflación. Él no está preocupado acerca porque Él está en control. Isaías 46:10, declarando al final desde el principio, desde los tiempos antiguos, las cosas que aún no se han hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Sí, es Dios quien determina lo que pasa alrededor del mundo, como sabemos, porque Él lo profetizó que Israel venía a ser una nación. Él puede predecir cosas en adelantado, por eso si no eres salvo, hoy escucha este sermón y deja tu teléfono a un lado, porque Dios te va a decir qué va a pasar.
en adelantado. Número 2, porque Dios nos deja saber esto para que nosotros sabemos que el reloj está avanzando para el tiempo cuando el propósito de Dios va a regresar a la nación de Israel. Siempre está preocupado por los judíos, pero ahora su enfoque completo se va a mover de los gentiles a los judíos. Romanos 11:25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa palabra, la plenitud, tiene la idea de tiempo completo. El reloj está avanzando en la era gentil. No va a haber por siempre, va a haber un tiempo cuando dice se acabó el tiempo, no más. Tiene que haber con una medida completa. Otra forma de traducir esa palabra, escúchame, va a llegar un tiempo cuando el último gentil va a ser el último converso, va a venir al reino de Dios. Yo no sé si eso va a ser hoy, esta mañana en el servicio. Dios sabe exactamente cuántos no judíos van a ser salvos antes del final. Y Él dice esto: el día que el último sea salvo, no más sus propósitos van a ser los gentiles, va a ser ahora los judíos. La tercera cosa es que esto gatilla cuando las cosas cambian de los gentiles a los judíos. El momento que esto pase va a ser lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia. La Biblia habla de eso en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de ángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanecemos, seremos arrebatados. Desapareceremos, seremos removidos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si tú quieres entender un libro interesante, el libro de Apocalipsis del 1 al 3, la perspectiva es la tierra. Está hablando acerca de las iglesias, las personas de la tierra. En principio del capítulo 4, Dios habla con Juan, dice, ven aquí. Y de ahí en adelante todo el juicio, tú ves en Apocalipsis, la perspectiva no es de la tierra viendo algo así, es del cielo viendo de arriba abajo. Eso es el rapto. Que ahora en los propósitos de Dios nosotros estamos consumidos. ¿Qué está pasando? Pero Él nos dice a nosotros, vengan acá. Y cada creyente verdadero desaparecerá de la tierra, y 7 años de juicio va a venir para todos los que queden en la tierra. Pero una de las cosas prácticas en el momento que el rapto pase va a ser que Dios va a cambiar de los gentiles a su propósito original, que era los judíos. Las personas en la tierra, en una ciudad particular. Vamos a ver últimamente el pensamiento de casi la medianoche. En el momento que nosotros vamos a leer, Dios nos enseña. Cuando tú ves todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas de la higuera. Ese es versículo 32. No. Que está cerca, todo el juicio, está hablando del capítulo 24, eso está a la puerta. Así que Dios nos está diciendo, tú puedes ver a Israel y saber qué horas son. Así que el reloj empezó a caminar en 1948, 75 años atrás. Ellos celebraron su aniversario número 75 recientemente para ello, pero es más que un día de establecimiento. Dios dice, tú puedes ver lo que está pasando en Israel hoy. Y tú puedes tener una idea de qué tan cerca estamos del final. Mira algunos eventos que acerca de Israel que nos revela qué hora es. 3 cosas vamos a ver antes de cerrar. Número 1, tú tienes que entender que el odio de el pueblo de Irak hacia Israel. Por más de 30 años, la nación de Irán fue reinada por Shah. Nigan movió lo que había una paz entre Israel. Cuando este rey reinó en Irak, eso fue una amenaza
instantánea, pero en 1979 los mulas tomaron el poder. Y estos son musulmanes chiitas de línea dura. De antes no era Shia, era una diferente división de islamistas, los sunnis y los shias. Así que estos musulmanes de línea dura tomaron esa nación. Y la razón por la que esto es importante es que si tú eres Shia y musulmán, tú crees en lo que ellos creen, se llama Mahdi. Mian es su versión de el Mesías. Ellos creen que un hombre va a venir a la tierra para manejar el Islam y la era del Islam. Por eso, escúchame, esto es muy importante. ¿Por qué eso es importante? Porque ellos dijeron, Mahdi va a venir al poder por medio del caos mundial. En otras palabras, en su religión, el caos es bueno. Por muchos años, la Guerra Fría, muchos de ustedes son jóvenes para entender, la Guerra Fría fue como esto. Los rusos tenían armas nucleares, Estados Unidos tenía armas nucleares y nosotros teníamos aseguranza. Nosotros te podemos destruir, no nos pueden destruir, no hagan algo estúpido, todos vamos a morir. Ellos entendieron eso. ¿Por qué? Ellos tenían idea de lo que no tenía sentido, que todos muramos. Los Shia y los musulmanes no ven así el mundo. Tú los dices a ellos, todos vamos a morir, y ellos dicen, excelente. ¿Por qué? Porque así es como entre más caos es mejor. Así que los shias de línea dura están a cargo de Irán y su mira la tienen en Israel. La quieren borrar del mapa. Este hombre que se llama Mahmoud, ¿quién sabe qué? Ahmadi. Ese en las Naciones Unidas dijo, Israel tiene que ser destruido. La pasión por Irán es de traer armas nucleares. Ellos entienden que Israel tiene armas nucleares, ellos quieren armas nucleares también, y ellos lo dijeron abiertamente. ¿Por qué queremos armas nucleares? Para borrar Israel del mapa, queremos destruirlos. Acuérdense de nuestro texto, es una escritura que habla del tiempo. Tú puedes ver lo que está pasando en Israel y tú te puedes dar cuenta qué tan cerca estamos del final. Mira esto. Semanas atrás, alguien de la defensa israelí dijo, una semana atrás dijo esto. Él dijo, pienso que yo tengo otra. Irán, está unas semanas de tener armas nucleares suficientes para armar una bomba nuclear. Dice, esto es semanas, faltan semanas. No, algún día vamos a hacerlo, sino unas semanas de hoy en adelante. Así que Israel él no está bromeando con esto. Están diciendo, nosotros vamos a atacar. Los israelitas dicen, no tenemos que lastimarlos poquito. Ahora en Siria vienen y bombardean y tiran un avión o algo. Dicen, no, tenemos que destruir su habilidad de tener armas nucleares. Y dijeron estas palabras aquí. Binagan dice, el precio para atacar a las armas nucleares va a ser mejor que después. El tiempo de atacar es ahora. En otras palabras, ellos entendieron, si ellos atacan Irak, nos va a causar algo, ¿sabes? Hezbollah y están lanzando misiles a ellos, el mundo se va a enojar con ellos. Dice, pero si esperamos un año para eso nos va a costar más. Así que ellos no están bromeando, están diciendo, vamos a atacar y destruir Irán. La milicia iraní. Ahora Israel, en este tiempo que yo estoy predicando esto esta mañana, Israel está en medio de una operación más grande, se llama los caballos de fuego, y el propósito de esto es para desarrollar. Están preparando su militar para un ataque completo
para desaparecer a Irak, su capacidad nuclear. Y segundamente están alistando a las personas porque cuando ellos ataquen, los misiles van a venir. Tú tienes que estar listo para esconderte en tu antibombas, porque no están diciendo no lo vamos a atacar. O algún día dice Irán está a semanas de construir algo, así que tenemos que atacar ahora. Y ellos van a destruirlo. Lo que sale de eso, yo prediqué en de Gog y Magog, la batalla de Ezequiel 38 y 39. La Biblia dice que Irán se va a juntar a ellos. Ahora su sueño es, si tenemos una bomba nuclear, podemos destruir a Israel y la paz llegará. Si Israel es exitoso en quitar su arma nuclear, Ezequiel 38, 39 nos dice que ellos se van a juntar con Rusia y una coalición musulmana y van a atacar por tierra en la nación de Israel. Por eso Dios dice, tú puedes ver el reloj. Mira Israel y tú vas a saber qué hora es. Vamos a hablar segundamente. Y la segunda cosa que tú puedes ver es la destrucción de Damasco, Siria. Acuérdate que Dios dijo, Israel va a ser una nación, aunque tomó más de 1900 años. Dios nos dice algo más porque Él sabe el futuro por adelantado, y eso es que Damasco, Siria, va a ser destruida. Siria es la aseguranza, está a un lado de Israel. Isaías 17 no es un mensaje de Damasco. Este es un mensaje sobre Damasco. La ciudad de Damasco será destruida y solo quedarán sus ruinas. Eso es algo increíble. Damasco, Siria, tú ves una fotografía ahí en las pantallas. Es la ciudad más antigua habitada de todo el mundo. Es 5000 años de historia. Damasco nunca ha sido totalmente destruida. La población actual de esta ciudad que ves es aproximadamente 2.6 millones de personas. A miles de años atrás, acuérdate, Dios sabe todo. Dice, esta ciudad va a ser nada, no va a quedar nada. Piensa en eso hoy. Un avión cae y 100 personas mueren. Oh, Dios mío, 2.6 millones de personas van a morir. Y Dios dice, eso es lo que va a pasar. Sí, por años Siria fue algo muy nivel. Son musulmanes, no les caían bien Israel, pelearon algunos veces, pero nunca habían estado tan fuertes para amenazar la existencia de Israel. Hafez al-Assad murió en el 2000. Desde entonces, fuerzas externas han ganado poder en Siria. ¿Sabes qué pasó en el 2000 cuando Assad murió? Su hijo entró al poder, y una de las cosas que pasó, que la guerra civil empezó y él tenía que buscar ayuda de fuera. ¿A quién le pidió ayuda? A Rusia. Rusia entró a Siria en el 2015 haciendo un pacto. ¿Qué pacto era? Con él, nosotros te vamos a ayudar. ¿Para qué? Para que tú no pierdas la guerra civil. Y en cambio, ellos le dieron aguas profundas en el Medio Oriente, muy bueno para sus barcos y submarinos. Así que Rusia ganó poder ahí. Irán ganó poder también, porque en la nación de Israel han estado encontrando proxies. Y Irak, pero hay limitaciones. Lo que están haciendo es, le están dando, tú pelea con Israel por nosotros y nosotros te vamos a pagar, o nosotros vamos a pagar el costo. Eso es Hezbollah, los terroristas islámicos. Irán ha estado por muchos años, ha estado transfiriendo a cohetes adelantados y drones para ser disparados a Israel. Eso es lo que pasa de vez en vez. Tú lees acerca de cohetes siendo disparados. Irak es aquel que paga por eso. Irak es el que está dando esos misiles. Irak mandó tropas a Siria. Rusia
está sacando sus tropas porque están en batalla, y donde quiera que Rusia saca sus tropas, Irán pone tropas. Déjame enseñarte por qué esto es importante para Siria. Está al lado de Israel. Entra la siguiente fotografía. Pienso los altos de Golán. Muchos de ustedes han ido al tour de Israel. Tú ves aquí, este es el senador Graham. ¿Y quién son los otros? Yo he estado ahí. Donde ellos están, eso es Israel. Mira el valle allá abajo, eso es Siria. Por eso es importante. Irak tiene tropas en Siria, no para, vamos a ayudarte, sino están ahí, atrásito. Este es el peligro de la nación de Israel. Así que la Biblia dice, Damasco, Siria, va a dejar de existir como una ciudad. A unas traducciones, la que yo leí, dice que va a estar en ruinas. A unas traducciones dice que la ciudad va a ser inhabitable. ¿Cómo puede eso pasar? Tú tienes armas nucleares que pueden explotar. Las armas nucleares, hay formas que ellos pueden hacer que inhabitable. No puedes vivir ahí después de que esas armas químicas son soltadas ahí. O tú puedes tener, no sabemos si esas siempre son creencias, tú puedes tener, Israel puede decir, el peligro de su armas y gratis es tan grande que no tienen opción. Tenemos que atacarlos con armas nucleares para atacar. Zacarías 12:2. He aquí, yo hago a Jerusalén una copa de temblor para todos los pueblos de alrededor. Y otros, dice, yo voy a hacer a Jerusalén una copa de veneno para el mundo, para que odie a Israel, por lo que ellos van a hacer. Y puede ser la destrucción de Damasco, Siria. Piensa qué inteligente Dios es. Cientos de años atrás, Dios sabía que Siria sería enemigo de Israel. Y el punto final que podemos ver en el reloj de Dios, Rusia tiene como enemigo a Israel. Yo prediqué un sermón de Ezequiel 38-39. No sé si sabes eso, por varios años Rusia e Israel han tenido intereses comunes y han trabajado juntos. ¿Tú sabías que el ruso es la tercera lengua más hablada en Israel? Hebreo, inglés y ruso. ¿Por qué? Porque cientos de miles de ciudadanos rusos viven en Israel. Aquí hay unas palabras. 2011, Vladimir Putin dijo, Israel, de hecho, es un estado especial para nosotros. Es uno de los pocos países extranjeros que puede ser llamado de habla rusa. Otras palabras, cita marzo de 2026, Putin dijo, las relaciones con Israel eran especialmente y estaban basadas en la amistad y entendimiento mutuo de la larga historia común. Rusia e Israel han desarrollado una relación especial. 1.5 millones de ciudadanos israelitas proceden de la antigua Unión Soviética, hablan la lengua rusa, son portadores de la cultura rusa, de la mentalidad rusa, mantienen relaciones con los parientes y amigos en Rusia. Y esto hace que las relaciones interestatales sean muy especiales. En una reunión con Netanyahu en junio del 2016, Putin describió a Israel y Rusia como aliados incondicionales en los esfuerzos para combatir el terrorismo internacional. Así que el problema es que nosotros podemos ver las noticias. Dice, bueno, tú dijiste que ibas a ser amigo, pero mira todas las cosas que estás haciendo. Pero Dios dice, eso no es lo que va a pasar. Dios dice, Rusia va a atacar a Israel. Unas semanas atrás, el primer ministro ruso dice, Hitler tenía sangre judía. Y esos que quieren matar a los judíos son judíos. Así que esto, Putin tuvo que sacar la cara por él. Mayo 16. Los rusos atacaron a aviones israelíes. Trabajaron juntos porque Israel necesitaba. Irán está trayendo misiles, tenemos que sacarlos. No nos dispares, está bien, nos estamos juntos. Tenemos intereses comunes. Pero por primera vez, pienso que una semana atrás, Rusia disparó misiles a los aviones israelíes en Siria. Y tú ves las noticias, ver si Israel está supliendo a Ucrania, que es del enemigo de Rusia.
Están supliendo con armamento y varias cosas. Lo que Rusia usa como diciendo, tú estás ayudando a nuestros enemigos. Mira las noticias todos los días que Rusia está haciendo en la batalla con la Ucrania. Están cortando el gas natural a las naciones europeas. Así que lo que está pasando es de que las naciones están recurriendo a Israel para convertirse en el mayor proveedor de gas natural. Hay tres palabras aquí. Israel aumentará el suministro de gas a Egipto en un 50% este mes. ¿Por qué? Porque Egipto está vendiendo a Europa. Chevron afirma que el gasoducto israelí podría abastecer a Europa en medio de una crisis. Israel aprueba una nueva ruta de expansión de gas a Egipto a través de Jordania. Y desde luego, cuando yo me desperté esta mañana, las noticias cambiaron todos los días. Aquí está esta mañana los encabezados. Y los encabezados esta mañana dice las naciones europeas están buscando la ayuda de Israel porque Rusia les da gas. Rusia está enojado. Y esto va a cambiar porque Rusia quiere que esas naciones dependen en él. Porque así los puede forzar a que hagan su voluntad sobre ellos. Ellos van a voltearle a Israel por eso, y desde luego ellos van a ver una oportunidad económica. Si ellos conquistaran Israel, que es mi sermón que yo prediqué, eso le daría casi todo el monopolio de gas natural mundial. Pueden forzar a todo el mundo de lo como ellos quieren por el gas. Ezequiel 38:13. Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus pueblos te dirán, has venido a saquear y habéis reunido vuestras hordas para saquear, para llevar la plata y el oro, para llevarse el ganado y los bienes, para apoderaros de mucho botín, porque Rusia va a atacar, porque quiere el botín por el dinero que él puede ganar. Yo voy a hacer esto, esta es mi opinión, yo no estoy diciendo que el Señor me lo reveló, pero eso es sentido común que yo tengo. Yo personalmente creo que en adición a todo el gas natural que Israel va a descubrir petróleo. Sheba, Dedan y Tarsis, ¿sabes quiénes son esos en el tiempo que vivimos? Arabia Saudita, que es el que produce más petróleo, y está Irak. ¿Por qué Dios dice, estas naciones van a decir, tú veniste? ¿Por qué? Porque todos son naciones productoras de petróleo. Producen petróleo. Dice, tú has venido a apoderarnos, a atacar. ¿Por qué dicen eso? Inglaterra, ¿por qué no dicen China? Ellos dijeron el petróleo, porque la Biblia dice en Génesis 49:25. Y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones de la profundidad desde abajo, Deuteronomios 33:24, de hacer, dijo, que sea favorecido con sus hermanos y que moje su pie en aceite. Porque Dios es muy, muy, muy inteligente. En adelantado, Él puede decir lo que pasará. Y yo prediqué antes, eso va a llevarnos a una alianza ruso-musulmana que va descrita en Ezequiel 38:39. Mientras yo cierro, Dios quiere que tú veas el reloj, los tiempos. Hay un elemento que hay cosas que están escondidos, sabemos eso. Pero hay un elemento que Dios quiere que tú sepas qué hora es. ¿Por qué Él hace eso? ¿Por qué Dios nos va a dejar ver que pase todo esto para darle a los que no son creyentes la oportunidad de arrepentirse? A lo mejor hay personas esta mañana que vinieron a la iglesia pero no estás bien con Dios. Déjame decirte, si el rapto pasa y cada verdadero creyente desaparece en la tierra y 7 años de juicio y tú te quedas para 7 años, no va a estar bueno. Así que Dios quiere que tú veas el reloj para que tú puedas ponerte bien con Dios. Él te da una advertencia a los creyentes, estén lista. Apocalipsis, yo vengo como ladrón en la noche. Bendito es aquel que guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Estate listo, si te piensas en resbalar, no es tiempo ahora. Siempre ha sido un tiempo malo, pero ahora es un tiempo muy, 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 muy malo para resbalarte.
y nos da confianza también en medio de la confusión. Si Dios puede predecir por adelantado todo, Él está en control. Tú tienes que preocuparte por eso. Mateo 24:35, nuestro verso: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis planes, mis propósitos, nada puede detener a Dios, nada puede vencer a Dios. Y eso nos da confianza y desde luego para preparar para la cosecha de los últimos tiempos. ¿Sabes qué Dios quiere? Dios va a juzgar el pecado. Es muy honesto, dice: yo te voy a decir la verdad. Si tú no eres salvo, tú vas a estar en el infierno. Pero no es lo que Dios quiere. La Biblia dice que Él quiere que tú te arrepientas. Él no quiere que gente perezca. Quiere que las personas se arrepientan. Él quiere salvarte. Así que por amor, Él podía secretamente nominar el tiempo y no decirle a nadie, ni que nadie sepa, y de repente pasa. Pero eso es lo que pasa. Él deja que tú veas el reloj. Porque Dios quiere que los creyentes... A lo mejor es que Israel a lo mejor ataca a Irán y todo el infierno se desata de una forma. Sería muy bueno porque todas las personas que no son salvas van a ver qué tiempo es. Dios está preparando para la cosecha final. Dios quiere cada creyente aquí que entienda que tú eres parte de su cosecha. Juan 9:4: es necesario que yo trabaje en la obra que me envió mientras que es día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo cierro con esta historia. Una niña llamada Tilly Smith, una muchacha. Yo pienso que ella es de Inglaterra. Ella y su familia se relajaron en la playa de Tailandia 2 semanas antes de sus vacaciones. En clase, Tilly había aprendido sobre los tsunamis y en su clase de geografía. Así que ellos vieron por qué venía el tsunami. Cuando ella estaba caminando en la playa, se dio cuenta que las olas salían, pero no regresaban, no entraban. Y ella se acordó lo que su maestro le dijo: ese es que va a pasar un tsunami. Así que Tilly empezó a gritar: va a haber un tsunami, gritaba. Pienso que tenía 9 años ella. Una pequeña niña estaba diciendo: un tsunami, un tsunami. Su padre lo miró y se fue al hotel, al seguridad. Dice: yo sé que esto suena a una locura, pero mi hija dice que un tsunami va a venir. El agua se va pero no regresa. El guardia escuchó y lo empezó a gritarle: todos fuera de la playa, todos fuera porque viene un tsunami. Todos salieron y encontraron puntos altos y, como dijo, el tsunami llegó. Y todo donde las personas habían en la playa, las personas murió. 230,000 personas murieron en el tsunami en todo el mundo. Este no es la playa que yo estoy hablando, pero es una fotografía real de un tsunami que pasó. Todos en esa playa fueron barridos. Pero porque Tilly Smith habló y los que la escucharon, ninguna persona que lo escuchó murió. Y eso es lo que Dios quiere. Él dice: mira, si tú simplemente pones atención en el reloj, tú puedes ponerte bien con Dios hoy. Porque si el juicio llega hoy, el rapto pasa hoy, tú vas a escapar. Porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a inclinar estos rostros y cerrar nuestros ojos.